¿Sabías que la hermosa Echeveria lawii, una especie que cautiva a más de un amante de las plantas, está protegida? Sí, dentro de una reserva de la biosfera por parte de una administración de la Semarnat. Así de importante es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre los cuidados y el cultivo de una de las plantas más bellas que he conocido de toda la vida, la hermosa Echeveria lawii. Si me lo permites decir, para mí es la reina de las echeverias. Esta bella planta fue descubierta en 1934 por Alfred Lau. Debido a esto, tiene su nombre. Sí, en la parte del epíteto específico, lawii. Dentro de sus características biológicas podemos encontrar que se trata de una planta suculenta de un porte de mediano a pequeño. Se dice que llega a alcanzar hasta los 30 centímetros de diámetro, lo cual yo no he visto, pero probablemente algunos ejemplares llegan a esa talla. Realmente es una planta que tiene un crecimiento muy compacto, ya que sus hojas están unidas estrechamente al tallo y este es apenas visible solamente cuando la planta es muy vieja. La forma de las hojas es bastante redondeada, terminando en una ligerísima punta. Además, estas son un poco aplanadas. Esto es un rasgo muy importante para poder diferenciarla de una suculenta que se parece mucho, sobre todo en estadios más juveniles, a esta planta. Una que en estos momentos no sé si se le sigue conociendo como Echeveria cuicatecana o Pachyphytum cuicatecanum, pero la puedes diferenciar de la Echeveria lawii porque aquella tiene las hojas más delgadas, también un poco más largas y bastante redondeadas en toda su estructura. Y por supuesto, lo que le da ese característico color blanco, una gruesa capa de pruina, una cera blanca que la protege de la radiación solar, entre otras cosas, común en muchas suculentas, pero que en esta especie es mucho mayor. Probablemente vas a notar en algunos jardines botánicos, en algunas fotos en internet sobre estas plantas de cultivo, que generalmente tienen muchísimas hojas en la base. Esto es una característica que tienen no solamente esta especie, sino muchas echeverias. Pero esta en particular yo te recomiendo que no se la retires, ya que a diferencia de otras echeverias que poseen tallos un poco más gruesos y resistentes, esta se hace valer de la estructura de las hojas secas para poder detenerse en el sustrato. Es decir, si la retiramos, muy probablemente la planta se la dé y como el tallo no es muy grueso, puede romperse con el paso del tiempo. No le afecta nada que tenga las hojas, a menos de que tú sientas que en el lugar donde tú vives haya muchas plagas y puedan esconderse ahí, puedes retirárselas. En ese caso te recomiendo cubrir esa parte del tallo expuesto con piedrecitas que le den bastante soporte. Dentro de su ecología se trata de una planta mexicana, pero además de eso es una especie endémica de una zona reducida en el estado de Oaxaca. Por lo tanto, esto la coloca en una situación particular para su conservación. Si nos vamos al lugar donde se desarrolla, es decir, a su hábitat natural, nos encontramos que crece en algunas laderas con pendientes bastante inclinadas. Esto sumado a que el sustrato que tienen allí es mayormente rocoso y además el sistema radicular de estas plantas no llega a ser tan importante en cuanto a extensión, eso ya nos da una idea de qué tipo de sustrato requiere esta especie. El tipo de sustrato que yo utilizo para esta especie se acerca mucho al que uso para los cactus, es decir, un 60% de material mineral. Es muy importante esto para que favorezca el drenaje, teniendo un 20% de arena gruesa, 20% de perlita y 20% de piedra pómez. En cuanto a la parte orgánica, ahí va a diferir un poco de lo que tú quieras usar. Por ejemplo, este tiene aproximadamente un 20% de compost bien maduro. Esto le aporta nutrientes de fácil asimilación. Además, otro 10 o 15% de mantillo de hojas. Si bien no es tan necesario, nos da una idea un poco de su tipo de hábitat, ya que habita en algunos bosques caducifolios, en donde los árboles pierden las hojas. Y por último, fibra de coco, que es una proporción bastante baja. Y en cuanto a tipo de maceta, puedes ver que se encuentra en una de barro. Siempre te voy a recomendar que utilices una de este tipo, ya que la porosidad que tiene nos va a ayudar a que el sustrato se aire mucho mejor. Si de casualidad no llegaras a conseguir una maceta de barro y tuvieras que optar por una de plástico o de otra que no tenga esta porosidad, lo más seguro es que el riego lo vas a tener que espaciar mucho más. Además, el tipo de sustrato yo te voy a recomendar en esos casos hipotéticos
que lo llegues a un 80% de material mineral. Y considerando el tipo de sustrato, pero también su hábitat natural, que si bien es una zona bastante seca, no llega a tener tan baja precipitación como por ejemplo un desierto, debido a que se desarrolla en pendientes muy inclinadas, el agua que les llega realmente no llega a retenerse demasiado. Así que ahí tenemos un dato de qué tipo de riego necesita, uno bastante espaciado. A mí en particular en su cultivo me gusta tratar de que siempre la planta me diga si necesita agua. Te cuento que yo le doy riego en época de calor aproximadamente cada 10 días. Si llega a ser demasiado calor llegando a los 33 grados centígrados, ahí llego a suspender un poco de riego para no pasarme y que la planta pueda podrirse. Pero si llegan a ser un poco más frescas algunas horas, quizás riego una vez a la semana con muy poquita agua apenas para hidratar. En épocas más frescas como por ejemplo otoño, llego a regar aproximadamente cada 2 semanas o 3. Y en invierno llego a espaciar bastante más los riegos, incluso una vez por mes, y solamente con una ligera cantidad para que la planta no esté tan seca. Y de hecho esta es una de las plantas, a mi parecer, que crece mucho mejor cuando no estás tan encima de ella. Además es importante aclarar que salvo los días que son muy fríos o los días que son muy calurosos, los demás riegos siempre van a ser en profundidad, asegurándonos de empapar todo el sustrato y que salga por el agujero de drenaje. Esto para así favorecer el desarrollo radicular. Y en cuanto a la iluminación, basándonos en su ecología, te sorprenderá saber que es una planta que se desarrolla en zonas con exposición norte. Es decir, en mi país sería la zona menos soleada. Esto nos da una idea de que realmente son plantas que se desarrollan mejor en ambientes protegiéndose del sol, a pesar de tener los mecanismos para poder resistir bastante radiación solar. Y yo al principio creía que era una planta que necesitaba muchísimas horas de sol, pero lo comprobé. Yo la tengo en un lugar que se desarrolla muy bien recibiendo solamente 2 horas y media de sol directo en la mañana. Después recibe mucha iluminación indirecta reflejada. Si bien es posible que pueda resistir muchísimas más horas de sol directo, realmente no lo necesita, ya que yo he notado que la planta crece, se desarrolla muy bien, no tiene ningún problema de etiolación y florece, debido a que es una planta que tiene un crecimiento lento. Pero es muy importante aclarar que no es una planta de sombra, para nada. Si nosotros la colocamos en un lugar bastante más sombreado, vas a comenzar a ver que las hojas nuevas van a tener menos coloración bonita y se va a comenzar a estirar. Y relacionado con el tema anterior, en cuanto a humedad y temperatura, te cuento que su hábitat natural es un ambiente bastante seco. Por lo tanto, donde yo vivo se desarrolla perfectamente. Por el tema de la temperatura, yo te diría que las temperaturas demasiado altas sí la llegan a estresar un poco, ya que su crecimiento se detiene algo. Por lo tanto, cuando se encuentra en esta temporada de verano que llega a ser muy caluroso, aparte de que los riegos los reduzcamos, también es importante que le demos más sombra y que esté en un lugar un poco más fresco. Pasando a las temperaturas frías, es una planta que yo he visto en mi experiencia que en temperaturas de entre 10 grados, quizá a lo mejor 5 grados centígrados, no le pasa absolutamente nada. Incluso en el 2021, cuando todavía teníamos temperaturas bajas, llegamos a bajar como a 0, menos 2 grados centígrados unas horas, no le pasó absolutamente nada. Temperaturas más bajas yo no he tenido experiencia con ella, pero por si las dudas, protégela con una tela antihelada, o si va a bajar muchísimo la temperatura muchas horas en la noche, mejor guárdala un poquito en tu casa. Y no solamente su roseta y sus hojas son muy bonitas, sus flores son bellísimas. Es una planta que se desarrolla escapos florales bastante cortos, entre unos 10 centímetros de alto, con una característica muy pruinosa. Tiene todas estas brácteas cubriendo la parte de las flores. No desarrolla muchos escapos por planta, pero puedes ver que tiene 2, a pesar de que es una planta bastante pequeña. La época de floración en su hábitat natural se da desde febrero hasta abril, es decir, en el inicio de la primavera y también en la primavera tardía. Pero justo este año se adelantó un poco y es algo que vas a ver en muchas plantas que tengas, al igual que las jacarandas, tristemente por el cambio climático. Y relacionado con la floración, como siempre he mencionado en varios videos, cuando una planta florece supone un gasto de energía muy grande, y para que esto suceda correctamente y la planta tenga reservas para seguir su crecimiento, es importante fertilizarla. Yo por ejemplo, esta planta le hago un abono al año o quizá 2 con un poco de humus de lombriz diluido en agua. Después también hago un poco de fertilizaciones con fertilizantes líquidos, y justo es lo que le vamos a hacer a esta plantita.
vamos a abonarle un poco para así ayudarle en su floración. Muy importante, antes que todo tenemos que asegurarnos de dar un riego previamente. Esto para que el sustrato no esté completamente seco y las raíces corran menos riesgo de que puedan quemarse con el abono que le vamos a dar. Aquí tenemos un poco de humus de lombriz que vamos a colocarle un poco de agua para poder diluirlo y poder abonar a nuestra planta. Con esa es más que suficiente. Vamos a integrarlo todo muy bien. Al principio vas a ver que le va a costar un poco de trabajo incorporarse, pero es porque está demasiado seco. Y ahora, para poder incorporárselo, vamos a tratar de colocárselo así, de esta manera. Un poco complicado, sobre todo porque ya ha colmado muy buena parte de la maceta. Y para terminar de incorporar el abono, colocamos un poco de agua extra, muy poquita, en algunas partes de la maceta. Y ahora, con el abonado que le acabamos de hacer, vamos a darle fuerza a los dos escapos florales que tiene, para que así la planta no se desgaste. Y el siguiente riego que le vamos a dar va a ser en el esquema típico que tiene esta planta. Por eso es muy importante que aprovechemos al momento de hacer un abonado, si es que vamos a utilizar un abono líquido o una dilución, que lo hagamos que siempre coincida con el siguiente riego que va a tener la planta. Y con el tema de la pruina y de cómo se resbala todo, esta es una característica que le ayuda mucho para protegerse de ciertas plagas, ya que yo no he visto que ninguna la ataque, ni siquiera cochinilla algodonosa, que es bastante común en muchas suculentas. Si bien podría pasar que alguna cochinilla algodonosa pudiera adherirse entre las uniones de las hojas, esto no es muy común. Pero además es una planta que no llega a ser muy apetitosa para mucho tipo de plagas, debido a que primero la pruina no las hace que puedan adherirse fácilmente, pero segundo es una planta de lento crecimiento y por lo tanto la cantidad de azúcares que llega a tener no es demasiada y no es tan atractiva para las plagas. En cuanto a su propagación, el método común más efectivo que tiene es por semilla, ya que la propagación asexual es un poco más complicada, pero debido a su estado de conservación existen muchísimos esfuerzos por ahí en internet y en el mundo que he visto muchos artículos sobre cómo propagarla in vitro. Artículos de Corea, artículos de Polonia, en fin. Así que realmente es una planta que tiene mucho interés ornamental en todo el mundo. Y aquí quiero dejar este mensaje. Es una especie que desde 2010 está catalogada como en peligro de extinción, debido, entre varios factores, a la destrucción de su hábitat, pero también es una planta muy susceptible al saqueo. Esto es practicado por personas horribles que justamente la saquean para poder venderlas. Pero nosotros tenemos el poder de poder elegir no comprar esas plantas, ya que si bien puedes pensar que puedes estar rescatando ese pequeño ejemplar al comprarlo, realmente estás condenando a la especie. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te sea de utilidad si es que llegas a tener esta bella especie. Si es así, recuerda dejar tu bonito me gusta y también muy importante, apoyar mucho al canal dejando tu bonito comentario. Si eres nuevo por aquí, te cuento que aquí hablo sobre plantas y jardinería, abordando los temas desde un enfoque biológico. Así que si gustas, puedes quedarte. Y de paso, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te dejo mi Instagram en la cajita de información del video. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye. Y adiós, plantita.